Los datos personales abarcan toda información que pertenece a una persona física o jurídica y que es usada para identificarla directa o indirectamente. Estos informes con los aspectos más íntimos de la persona contienen edad, nombre, dirección, CURP o correo electrónico y en algunos casos el estado de salud, preferencias sexuales o datos biométricos. En ocasiones, es necesario proporcionar datos a terceros para la realización de trámites, compras de productos o contrataciones de servicios, por lo que debemos tener cuidado para evitar correr el riesgo de comprometer nuestra privacidad. De acuerdo con cifras del INEGI, 93 millones de personas en México son usuarias de Internet, mismas que intercambian información en sitios o aplicaciones que pueden o no ser seguras. La protección de datos personales es un derecho que nos da el poder de controlar la información que compartimos o no con otras personas e instituciones y que se manifiesta a través de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante los que podemos conocer quién dispone de nuestros datos, para qué son utilizados, así como solicitar su rectificación o cancelación si es necesario. Expertos en tecnologías de la información recomiendan tomar medidas de prevención al navegar en las redes sociales, como no abrir cuentas en computadoras públicas ni proporcionar datos personales innecesarios para no convertirnos en el blanco de hackers que buscan obtener información de manera ilícita para su beneficio. Hoy, en Diálogos en Confianza, abordamos la importancia de proteger nuestros datos personales al navegar en el mundo virtual. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza. La verdad que el tema es muy trascendental, muy importante el que vamos a tocar el día de hoy. Ya escuchábamos en la introducción, vivimos en una era digital, estamos hiperconectados, el Internet forma parte de nuestra vida cotidiana, pero además la gran pregunta que muchos nos hacemos es ¿y qué tan vulnerables estamos precisamente ante esa apabullante introducción de las redes sociales, de las aplicaciones, en fin? Y por supuesto que vamos a contar este día con gente que sabe del tema, que sobre todo te van a responder todas tus inquietudes. Sobre todo también estás libre de poder expresar si has tenido algún problema, si te lo han podido resolver, en fin. Pero antes que otra cosa voy a saludar a mi compañera Diana Laura. Diana Laura, gusto en saludarte. Hola Pati, muy buenos días y feliz jueves a todas las personas que ya nos están acompañando desde sus casas, desde sus carros, de donde nos estén viendo, porque nos pueden ver por la señal 11.1, por Facebook o por YouTube. Y, claro, nos pueden mandar sus comentarios si alguna vez ustedes han sido víctimas, no sé, de algún ciberdelito, si los han hackeado o si tienen alguna duda realmente de cómo pueden proteger sus datos personales. Para eso vamos a estar el día de hoy, para contestar sus preguntas, para escucharles y pues para hacer esta conversación junto con ustedes. Recuerden, estamos justo en Facebook y en YouTube o en el centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00. También nos pueden ver desde la aplicación de 11 más, que pueden descargarla en su teléfono porque el 11 siempre va con ustedes. Y estamos muy listos para leer todas sus comentarios. Y desde este momento, ¿verdad, Diana? Sí, ya ahorita ya estamos conectados. Perfecto. Bueno, nos acompañan en lengua de señas nuestras compañeras Magdalena, Alejo y Jimena Raya. Y bueno, voy a dar inicio a la presentación de nuestros invitados el día de hoy. Empiezo por acá con, primero que otra cosa, la suboficial Fátima Colín, de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muchas gracias, Fátima, por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. De este otro lado tengo a la maestra Jacqueline López Barrientos. Ella es coordinadora del área de redes y seguridad en la carrera de Ingeniería en Computación de la UNAM. Maestra, muchas gracias por estar aquí. De mi otro lado está Leticia Enríquez, es hacktivista, hacktivista, hack feminista, defensora de derechos humanos digitales, embajadora del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE.
MX, y Benjamín Gallegos, especialista en datos personales del Info Ciudad de México. De verdad que muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros, porque efectivamente hay demasiadas cosas que resolver con el asunto de la seguridad de nuestros datos personales. Y me gustaría preguntar primero por acá, maestra, ¿qué son nuestros datos personales exactamente? Pues exactamente es toda esa información que nos identifica como personas y que tenemos muchos datos y muy diversos. Probablemente la mayoría identifica, por supuesto, su nombre, su dirección, su teléfono, y estamos hablando de datos numéricos, de datos alfabéticos, pero también nuestra imagen, nuestras fotografías, nuestros videos nos relacionan y es parte de nuestra información personal porque nos identifica. Asimismo está todo lo que contiene nuestra voz, todos esos audios en donde queda grabada nuestra voz, también es un dato personal. Datos personales que nos identifican, pues por supuesto que nuestra firma y todos aquellos gráficos, no solamente las firmas. ¿Qué pasa con los rayos X, no? Ahí está nuestra información. Las placas dentales que nos toman, pues ahí está nuestra información. Y por supuesto los datos biométricos que en muchas ocasiones las más cada vez utilizamos para acceder a distintos sitios, nuestra huella digital, nuestro rostro, nuestras pupilas, en fin, tenemos muy diversos datos. Así es. Pero en todos los casos estamos obligados o obligadas a proporcionar esos datos. No sé si Fátima nos pudiera contestar al respecto. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos al mundo virtual y creamos un perfil en las redes sociales, nos piden o nos solicitan datos personales. De nosotros depende si ya leímos características, términos y condiciones, si los compartimos. No nos están obligando forzosamente a compartir los originales o los que me identifican, porque podemos usar a lo mejor un nombre falso, no como tal, sino podemos hacer un conjunto, una mezcla de algún personaje, alguna característica para poder identificarme en el mundo virtual, y ahí no necesariamente me lo están solicitando. Ahora, ¿cómo saber? Es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Cómo saber qué tipo de aplicación o qué tipo de, no sé, de página digital nos pone en riesgo, Benjamín? ¿Se puede saber de antemano ante el apabullante mundo, ahora sí que el mundo digital, o un mundo nos vigila? Sí, bueno, generalmente, y creo que una de las primeras recomendaciones es verificar que el sitio donde estamos ingresando nuestros datos sea el sitio legítimo de la institución o de la tienda, o incluso el desarrollador de la aplicación sea, por ejemplo, alguna reconocida. Actualmente existen muchísimas aplicaciones que son desarrolladas en China, que tienen 20, 30, 50 descargas, y nosotros vamos y metemos ahí todos nuestros datos personales. Ese tipo de información creo que puede ser ahí una nota para poder identificar qué lugares son medianamente seguros, qué lugares son seguros y cuáles de plano no debemos meter nuestros datos personales. ¿Y hay así sitios en los que debemos de tener alerta siempre? Yo creo que generalmente, y al ser, los datos personales configuran nuestra, digamos, es una parte de nuestra privacidad, de lo más íntimo que tenemos. Entonces, creo que siempre que proporcionemos datos personales, independientemente de quién, e incluso en la fiesta, cuando piden el Insta, pues hay que saber si sí lo damos o no. Entonces yo creo que siempre hay que tener cuidado cuando damos datos personales. Sí, como nos había explicado la maestra, pues implican una serie de datos que tenemos que dar. Yo quisiera preguntarte, Leticia, tú como hacktivista, ¿sí? Lo digo correcto, hacktivista, hackfeminista, ¿las mujeres somos más vulnerables que los hombres, o cómo está esta situación en cuanto a nuestros datos personales? Mira, es una respuesta complicada, porque en general todas y todos somos vulnerables en línea, ¿no? Ese es un hecho. La calidad de ser vulnerable no implica que, porque hay que ser luego cuidadosos con el lenguaje, ¿no? Que nosotras nos ponemos en un estado de vulnerabilidad o algo así.
Lo que sí nos pueden decir las cifras, y sobre todo, por ejemplo, las cifras que luego maneja el INEGI, o incluso también por ahí el IFT hizo un estudio también como de la percepción de seguridad, es que en porcentaje las mujeres sufrimos un tipo de ataque distinto al que los hombres. Más o menos en cuanto a violencia digital, que existen muchos tipos de ataques o violencias digitales que involucran ahora sí que la vulneración de los datos personales, es que pues todos sufrimos más o menos, puede ser robo de identidad, usurpación de identidad más bien, algún robo de información, etcétera. Pero las mujeres y los ataques que sufrimos las mujeres en nuestros datos tienen que ver justamente con ataques a la intimidad, a cosas relacionadas con temas sexuales, acoso, y cosas que vulneran nuestra dignidad. Y esto tiene que ver un poquito con la, vamos a decir, ideología todavía a veces como pues machista o misógina que hay, ¿no? Entonces, en porcentaje, diríamos que en números pareciera que ya nos estamos igualando, pero el tipo de ataques que sufrimos a nuestros datos personales son distintos y en algunas ocasiones pudiéramos decir más graves, porque pudieran terminar incluso pues en trata de personas y algunos delitos más graves. Maestra, ¿qué datos sensibles no deberíamos de compartir o no serían necesario compartir? Pues depende mucho cuál es la relación del lugar en donde nos vamos a conectar o la relación que vamos a tener con alguna institución, con algún organismo, para saber hasta qué tipo de datos personales podemos brindar. Regularmente cuando nos presentamos, pues lo que estamos dando es nuestro nombre y por supuesto que nuestra imagen al momento que nos identificamos, dependiendo si es presencial, si es virtual. A veces si estamos en un medio virtual ni siquiera abrimos la cámara, ¿no? Claro. Lo más que nos piden es que pongamos nuestro nombre para saber con quién nos estamos comunicando. Si es una relación de compra, por ejemplo, pues además de mi nombre tendré que dar algún dato bancario para que pueda hacerse el pago correspondiente, saber que yo tenga los fondos, y si va a ser un servicio a domicilio, pues voy a tener que proporcionar mi dirección para que ese producto que estoy adquiriendo llegue a mi persona. Algo que se vuelve muy importante, me parece, que siempre que estemos teniendo este tipo de relaciones, ver cuáles son los avisos de privacidad. El aviso de privacidad se vuelve sumamente importante porque cada persona, al momento de que estamos haciendo alguna adquisición, estamos aceptando los términos y condiciones de la empresa con la que nos estamos relacionando. Si no revisamos su aviso de privacidad, pues no nos enteramos qué tipo de datos nos están pidiendo, para qué los van a utilizar, cómo los van a utilizar y si inclusive los van a compartir con alguien. Entonces, yo creo que se va a volver muy importante y en ese sentido, incluso los datos biométricos, que son tan sensibles porque ahí están nuestras huellas digitales, Claro. va nuestro iris, que lo estamos dejando, pues no en cualquier lugar, dependiendo en dónde y para qué sea, ¿no? Y bueno, yo quisiera preguntarte, Fátima, ¿qué de las denuncias que reciben, cuáles son las más frecuentes? Y también, ¿qué tipo de datos no estamos obligados a dar? Ok, bueno, en nuestra institución se reciben reportes y les brindamos asesorías las 24 horas a través de correo electrónico y línea telefónica. Los reportes que tenemos más son de víctimas que llegaron a, más bien, personas que llegaron a ser víctimas de fraude, de suplantación de identidad y de acoso. Dentro de esos, los tipos de fraude pues varían, pero pues todo empieza por a lo mejor enlaces, páginas que se llegaron a compartir, y entre ellos, entre el lapso de comunicación, pues se comparten datos personales sensibles, nombre, número telefónico, correo electrónico, nombres de usuarios, incluso en algunos casos llegan a compartir las personas usuarias números de cuenta o la tarjeta, los 16 dígitos que vienen en su tarjeta y el reverso de ella, y pues obviamente llegan a ser víctimas de fraude o algún tipo de extorsión. Nosotros les brindamos la asesoría y el acompañamiento pues a la persona que llegue a ser víctima de cualquier incidente. Pero el asunto que pasa en la mayoría de los casos es que se tarda un buen tiempo en poderse resolver una problemática, ¿no?, derivada de, por ejemplo, un fraude. ¿Esto es común? La verdad es que vamos a tener que ser como muy sinceras y es parte de que no estamos seguras y seguros en Internet, es que todo nuestro sistema de justicia pues está muy saturado, ¿no? Y justamente la parte de investigación, me parece que por las cantidades de actividades que existen en línea, además cada segundo, ¿no? O sea, cada segundo estamos haciendo algo conectados a la red, y es que
pues existe esta saturación. Y la realidad es que además los mecanismos que utilizan a veces delincuentes o a veces otro tipo de personas que vulneran, no permiten además llegar al responsable de quien está vulnerando los datos o quien ha realizado algún tipo de vulneración a nuestra privacidad. Entonces es complicado, o sea, entre el tiempo de la investigación, que es largo porque es complejo, complicado investigar Internet. Además, por ahí podría estar incluso el delincuente en otro país, ¿no? Claro, en otro lugar, y hay mucho anonimato en Internet. Entonces, no solamente es el tiempo, sino el porcentaje que realmente puede accesar a la justicia o a la reparación del daño. Lo cierto es que es difícil, es muy complicado. Por eso hablamos de la vulnerabilidad en la que estamos. Vamos a proseguir con este diálogo, pero Diana Laura, ¿qué te dicen las audiencias? La gente ya está escribiendo, ya nos están mandando sus mensajes. Ahorita les vamos a leer un par, pero primero nosotros hicimos una pregunta en redes. ¿De qué tipo de problemas has tenido con tus datos personales al navegar en Internet? Todas las personas que nos están viendo también contéstenos si ustedes han tenido algún problema con sus datos personales navegando en Internet, en las compus, etcétera. Vamos a escuchar qué nos dijo nuestra audiencia y ahorita regresamos para leer sus comentarios. Al preguntar en nuestras redes sociales qué tipo de problemas has tenido con tus datos personales al navegar en Internet, estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Felipe Salper. Los mensajes phishing que te piden que piques un link, hasta pienso cambiar de número. David Marmolejo. Intentos de extorsión principalmente. García Guzmán José David. El problema ya no se limita a las redes sociales haciendo cosas de rutina como tramitar una tarjeta bancaria o contratar un plan con una compañía telefónica. Son motivos de llamadas no deseadas para la venta de servicios no solicitados. Mercedes Martínez. Una vez me drenaron la tarjeta de crédito. La segunda vez casi caí en el fraude. Son muy hábiles. Aparentemente conseguí un trabajo en Canadá. Incluso me hicieron una entrevista en inglés. Nada parecía fraude. Sin embargo, me di cuenta solo porque tenía una falta de ortografía en un documento oficial. Blanca Jiménez. A veces hay cursos gratuitos en las escuelas de mi ciudad. He inscrito a mi niña y jamás te devuelven la llamada o el correo ni se comunican para nada. Te piden dirección, teléfono y nombre completo del niño, pero nada. Entonces, ¿para qué tanta publicidad? Evita Castañeda. A mí ayer me llegó un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Como ando buscando casas y servicios por la zona, pensé que se trataba de algo así. Y resultó ser una foto de un aparato reproductor masculino. La verdad, ya pensando, no sé quién o de dónde sacaron mi número. Bueno, por supuesto, estamos aquí atentas a sus mensajes, a sus inquietudes. Me gustaría preguntarte, Benjamín, en cuanto a las edades. ¿Hay edades en las que somos más vulnerables a que nuestros datos sean mal utilizados, a los fraudes? Generalmente, y como ya fue anotado, todos somos vulnerables, todos y todas, pero sí existen rangos, sobre todo las infancias y las personas adultas mayores. Las infancias porque se inician, digamos, en el mundo del uso de redes sociales, de internet y demás. Entonces están descubriendo el mundo y a todo le dan que sí, a todo le pican. E incluso ha habido casos que hacen compras y el papá ni se entera o la mamá. Y por el otro lado, las personas adultas mayores que nacieron, digamos, mucho antes del inicio de redes sociales o de internet. Entonces les cuesta mucho trabajo adaptarse. Incluso hay dos conceptos. Uno que es nativos digitales, que son los que nacieron ya con toda esta tecnología, y nómadas digitales, que son los que justo, digamos, viven entre el mundo físico y el mundo digital. Pero sobre todo esos dos bloques, infancias y personas adultas mayores. Y ese punto de las infancias es también muy relevante. Hace rato comentábamos, bueno, también tiene que ver el cuidado que como madres o como padres tengamos con nuestros hijos, sobre todo cuando se trata de dejarlos expuestos
al uso de la tecnología y del Internet. Así es. Me parece que es un dato relevante porque el hecho de que nuestros hijos, nuestras hijas estén en casa nos hiciera parecer que están seguros porque no han salido, están ahí. La cuestión está en que les estamos permitiendo salir al mundo entero a través de los dispositivos que les permitimos utilizar y que al momento de permitirles ese uso de dispositivos, pues debería ir acompañado de ese compromiso, de esa responsabilidad y configurar los controles parentales para evitar precisamente que hagan un mal uso de ellos, como las compras que ahorita se mencionaba, y más relevante y más delicado el que entren a páginas que no deberían acceder y que puedan estar estableciendo comunicación con personas que no conocen y que podrían hacer un mal uso de sus datos o a través precisamente de estos infantes obtener datos para llevar a cabo algún ilícito en contra de la familia ya en general, ¿no? Ahora, una pregunta que nos hacemos muchos ¿es obligatorio proporcionar nuestros datos personales? ¿O cómo manejar esto? Depende. Depende. Sí. ¿Para dónde? A ver, ¿quién primero? Bueno, o sea, vamos a hablar de que son diferentes sujetos, ¿no? Vamos a decirlo, los que pueden estar haciendo tratamiento o uso de nuestros datos personales, ¿no? Primero hay que entender que los titulares de los datos personales somos nosotros en primera instancia, ¿no? Eso es cierto. Y sí existe mucho ámbito relacionado con la facultad, porque yo creo que los derechos se traducen en esta facultad que tenemos de saber quién queremos que los conozca o no. El tema es que, por ejemplo, existe, la autoridad, ¿no? Existe Claro. como justamente el ámbito público en el que, por ejemplo, ¿no? Si alguna autoridad te hace un requerimiento de tus datos personales, pues es una obligación posiblemente por ley, ¿no? En el que sí debes de entregarlos, ¿no? Lo que sí hay que estar muy atentos es que incluso en el ámbito gubernamental, en el ámbito público, Exactamente. tienen obligaciones, no existe una ley específicamente que regula el ámbito público y que no te pueden pedir cualquier dato, tiene que estar justificado y que además el uso no puede ser absoluto, ¿no? Sino que tiene que ser como específico, ¿no? Entonces, este es uno de los casos en los que puede ser que exista, ¿no? Esta obligatoriedad de entregarlos o pues compartir nuestros datos personales. Uno de estos es este, ¿no? O sea, cuando una autoridad te lo requiere, pero no es libre, no crean que eso implica que entonces las autoridades... Además, no todo el mundo cree que el gobierno tiene absolutamente todos nuestros datos. Y puede ser que tenga muchos, pero no los tienen todas las instituciones al mismo tiempo. Entonces, hay que estar nada más al pendientes. Entonces, si quiere, a lo mejor hay otros casos que sí hay, ¿no? Y los podemos compartir. Y sí, cuando tocas el tema del sector público, bueno, el sector público y el sector privado, en los dos ámbitos se puede correr el riesgo de que nuestros datos proporcionados puedan tener un mal uso, Benjamín. Sí, pero también es necesario reconocer que existen ciertos candados. Por ejemplo, mencionaban hace ratito el aviso de privacidad. ¿Qué es el aviso de privacidad? Básicamente es el documento en el que nos dicen qué documentos nos están recabando, para qué, ante violaciones, a quién podemos acudir y, muy importante, cómo ejercer nuestros derechos ARCO, que si gustan de eso. Sí, claro, hablamos será al un ratito. tema interesante. Y también hay dos leyes, digamos, que regulan el tema a nivel federal, a nivel nacional, que regulan la obtención de datos personales. Por un lado, la Ley Federal de Datos Personales de Posesión de Particulares, y la Ley General, que esta la aplica para sujetos obligados, que son las autoridades públicas. Es importante también conocer que cuando la violación o la vulneración de datos personales proviene de una institución privada, el ente facultado para conocer de estas violaciones es el INAI. En cambio, cuando son de sector público, son ya sean los órganos garantes locales, si es ámbito local, o también el INAI. Pero la facultad exclusiva para conocer de entes privados es el INAI. Y también la propia ley, regresando al tema de los candados, establece ciertos principios para la obtención de datos personales, y entre ellos está la finalidad, es decir, que sean necesarios para el trámite que voy a hacer. Por ejemplo, si voy a hacer alguna compra en internet, no tendrá sentido que me pidan tipo de sangre, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Dirección, sí. Cuenta bancaria, sí. Pero quizá nacionalidad tampoco. ¿Sí? O sea, depende mucho de para qué se van a utilizar los datos personales, y en relación con ello,
qué datos personales me están pidiendo. Correcto. Y bueno, pues ya vamos a hablar también de los casos más complejos, porque me imagino que debe haber casos muy, muy complejos de resolver, ¿verdad? Sí, como lo mencionaban, pues todo es un proceso, se sigue un protocolo y las personas que llegan a ser víctimas de algún incidente, ya sea físico o virtual, incluso cuando perdemos un dispositivo celular, cuando perdemos nuestra cartera con nuestras identificaciones, ya estamos perdiendo parte de nuestros datos personales. Entonces debemos de dar de conocimiento pues a las instancias oficiales, en este caso a la Fiscalía o al Ministerio Público, de lo que sucedió, porque no sabemos qué puede suceder con el documento que se encontraron por casualidad, a lo mejor en el transporte público o mi dispositivo que me robaron. Claro. No sabemos, entonces hacemos la denuncia. Lo más importante es realizar la denuncia de manera física. Eso es importante. Lo podemos hacer igual de manera virtual, pero se recomienda que se haga de manera física, llevar capturas de pantalla si fuimos víctimas a lo mejor de un fraude, una extorsión o una suplantación de identidad a través del mundo virtual, capturas de pantalla, URLs, comentarios, todo lo que sirva como evidencia a lo que Perfecto. yo voy a decir. Perfecto. Vamos a ir a una pausa, por supuesto, seguimos aquí en Diálogos en Confianza. Los datos personales permiten la identificación de una persona e incluyen la edad, el domicilio o la trayectoria laboral, así como aspectos sensibles, como creencias o estado de salud, aunque son de propiedad individual, se comparten para realizar trámites, compras o acceder a servicios. Bueno, quiero agradecer las llamadas, los comentarios de quienes nos están en este momento viendo aquí en Diálogos en Confianza sobre el asunto de los datos personales. Después les daremos lectura a todas ellas, pero vamos contigo, Benjamín, porque tenemos el asunto pendiente, la clasificación de los datos personales. ¿Existe alguna clasificación? Sí, podemos hablar, digamos, datos personales de carácter general, que son el nombre, el domicilio, edad, fecha de nacimiento, pero también existen los datos personales de carácter sensible, que son aquellos cuya divulgación o mal uso pueden acarrear peligro para la persona titular. Y dentro de ellos se encuentra, por ejemplo, el estado de salud, las creencias filosóficas o religiosas, e incluso políticas, datos biométricos y también preferencias o orientación sexual. Digamos, esas serán como las dos categorías de datos personales. ¿Esos datos sensibles, maestra, se deben de compartir o qué se hace al respecto? Estábamos comentando al respecto y decíamos, es que tal vez la palabra debiéramos cambiarla. En lugar de deber, pues son necesidades. La necesidad de compartir nuestros datos por obtener algún servicio, por obtener un beneficio, por obtener un trabajo. Regularmente el dar nuestros datos llevan a una necesidad de obtención. Y esa necesidad pues puede ser medida con base en lo que estemos buscando. En muchas ocasiones, ¿qué pasa? Que las personas desean acceder a alguna información, algún video, alguna fotografía, a algo que les llama la atención, les interesa, y aun cuando se les pregunta, ¿estás dispuesto a que tus datos sean utilizados? Por la urgencia o la necesidad del querer ver o acceder a ese juego, a esa fotografía, a esa aplicación, pues le damos a aceptar, 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 y en muchas ocasiones no leemos lo que estamos dando, y muy probablemente estamos dando permiso para entrar a nuestra agenda, a nuestras fotografías, a nuestros datos financieros, que también se vuelven muy sensibles, ¿no? Ahora, estos datos sensibles, ¿qué tanto daño puede provocarle a alguien el compartirlos? Muchísimo, la verdad. Todos estos datos son particularmente sensibles justamente porque entran en una categoría de riesgo mucho más grande que compartir otros datos, ¿no?
Y esto no es, o sea, nada más porque sí tiene que ver también por cómo nos comportamos como sociedad, ¿no? Los datos sensibles se tornan en un entorno más peligroso o donde podemos tener diferentes consecuencias, por ejemplo, ser discriminados o ser sujetos de algún tipo de discurso de odio, porque justamente están pues ligados a ámbitos como bien decían, filosóficos, políticos, etcétera, ¿no? Entonces, lo cierto es que a veces compartimos esta información pues muy libremente en las redes sociales por hacer conversación, ¿no? Y ya tenemos ahí incluso grandes debates en las redes sociales sobre diferentes ideologías y políticas, por ejemplo, quién va a votar por tal y cosas por el estilo, y donde vemos que evidentemente mucho de esto, de las agresiones verbales, que parecería que no son violentas, pero es mucha violencia también, pues puede provocar pues varias lesiones, ¿no? Es decir, podemos incluso empezar por un tema de que una persona se autoexcluya de las redes, es decir, ya no quiera participar, se salga de las redes, etcétera, a cosas mucho más complejas que incluso pudieran terminar en depresiones severas, cuestiones relacionadas con suicidio o incluso que la violencia que está sufriendo en línea se pase al ámbito análogo, al ámbito material. Entonces, la verdad es que las consecuencias, ¿no? de estar publicando estos datos, que a veces hasta los publicamos en memes, ¿no? Claro. Pueden ser severas, muy severas. Pero además, Fátima, te iba a preguntar esto. Una simple búsqueda, por ejemplo, en Google, tú pones, no sé, un jabón especial, quiero este jabón, y de pronto te llegan en tus redes sociodigitales, en Facebook y por todos lados, aquí está el jabón, aquí está el jabón. Es decir, es demasiado amplio el espectro para poder ser, bueno, digo, no te puede afectar en este caso, ¿no? Pero sí bombardearte de información al respecto, es decir, una simple búsqueda te pone también vulnerable. Las sugerencias que nos van dando, ¿no? Como opción en redes sociales, en el propio buscador, como alternativa, porque fue algo que ya hicimos previo. Sí no nos ponen en riesgo, pero debemos de leer lo que decían la maestra y las compañeras que están aquí, términos y condiciones, políticas de uso, ver si el apartado nos dice, ¿quieres guardar tu información en las cookies? Darnos esos 5 minutos de lectura. Si no me va a dar flojera leer, mejor no descargo, mejor no instalo, mejor no me meto. Porque en un enlace, en una página, en una aplicación, en una red social, en una plataforma de música, puedo ser vulnerable. ¿Y qué son las cookies? Son esta parte donde dice que se guarda la información o va generando los algoritmos que me van dando como sugerencia en algunos momentos. Ajá. Entonces, si nosotros viene el apartado de las cookies y 3 páginas, 30 páginas, y no las leemos y solamente le damos acepto, esta información, pues no leí términos y condiciones, no sé qué datos personales, no sé en dónde va a indagar el dispositivo o qué va a vincular, ¿no? Así es. El aviso de privacidad, Benjamín. Sí. ¿Qué tan importante es? Muchísimo. ¿Y qué implica Muchísimo. el aviso de privacidad? Lo comentamos hace unos minutos. El aviso de privacidad es qué datos están recabando, para qué los están recabando, qué medidas se van a tomar en caso de vulneración, ante quién podemos acudir para ejercer nuestros derechos ARCO, entre muchas otras condiciones que se establecen. De hecho, sí, efectivamente tenemos pues este punto importante de los derechos ARCO, Sí. que son fundamentales, y no sé si ya sea la oportunidad de escuchar exactamente de qué se trata esto. El aviso de privacidad es un documento, le decimos, puede ser físico, puede ser electrónico, inclusive hay algunos que son sonoros, hay videos, en donde se nos va a informar a nosotros como titulares por parte del responsable, dígase por parte de la persona que nos está pidiendo nuestros datos personales. ¿Para qué nos pide nuestros datos personales? ¿Qué va a hacer con nuestros datos personales? Y muy importante, también cómo ejercer nosotros nuestros derechos, los famosos derechos ARCO, ¿no? Cómo nosotros poder ejercer ese derecho de, oye, yo quiero acceder a mis datos, quiero rectificar mis datos, quiero cancelar, ya no utilices mis datos, o me opongo a que utilices mis datos con otras finalidades. El aviso de privacidad es una herramienta que nos empodera, porque a partir de ahí nosotros decidimos si estamos de acuerdo o no con que utilicen nuestros datos personales. La ley establece que todo responsable, todo el que trate datos personales, sin importar la actividad que haga,
¿no? Ya sea una persona física inclusive o una empresa, requiere elaborar y poner a disposición el aviso de privacidad. Un médico, un abogado, un contador debe tener un aviso de privacidad. Una micro, pequeña, mediana o gran empresa deben tener avisos de privacidad. Entonces está la obligación, porque a partir de ahí a nosotros nos informan qué van a hacer, qué datos van a tratar y qué van a hacer con ellos. Entonces es muy importante que sepan, porque muchas veces dicen, no, yo no trato datos personales, solo los registro. O yo no trato, sobre todo por la palabra tratamiento, que engloba una serie de actividades que van desde que yo solicito los datos, los almaceno, hasta que los borro, son muchas actividades. Entonces, identificar que si trato datos personales, si estoy en alguna de estas actividades, debo de tener un aviso de privacidad. Y más importante aún, debo de ponerlo a disposición de la persona a la cual estoy pidiendo datos personales. Nuestro derecho es conocer el aviso de privacidad y, más importante aún, conocerlo antes de proporcionar nuestros datos personales. Lo que se busca con el aviso de privacidad es que nosotros podamos tomar o dar una decisión informada sobre si estamos de acuerdo de que traten nuestros datos personales para los fines para los cuales los van a tratar. Entonces, el dar clic, y eso no significa que después no pueda yo ejercer mis derechos ARCO una vez que le di clic al aviso de privacidad, pero el dar clic o al aceptar algo sin leerlo, pues puede tener diversas consecuencias, desde no saber qué van a hacer con nuestros datos, ¿no? O con quién los van a compartir, o no saber inclusive o determinar qué datos en este caso nos están solicitando, o más importante aún, no saber ni siquiera quién va a tratar nuestros datos personales o cómo podemos ejercer nuestros derechos. Si yo ya no quiero que traten mis datos personales, puedo solicitar la cancelación de mis datos personales. Y aquí también algo muy importante, para que pueda proceder esa cancelación de datos personales, yo ya no debo tener alguna relación jurídica con esa persona. Y en caso de que me nieguen esa cancelación, me tienen que decir por qué me van a negar esa cancelación, y a partir de ello yo puedo acudir al INAI a hacer un recurso de ejercicio de derechos. Muchísimas gracias a Anaíbi Becerril. Ella es vicepresidenta de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, por esa entrevista que nos dio, que nos dio sobre información sobre los avisos de privacidad. Yo sé que luego es muy difícil leerlos porque ves muchísimo texto y dices acepto, y justo el tema de hoy es para que podamos saber que no hay que ponerle solo aceptar. Lo importante es leerlo y saber cómo proteger los datos personales. Agradezco muchísimo a las personas que ya nos están llamando, que ya nos están compartiendo sus historias, sus dudas, sus mensajes a través de Facebook y a través de YouTube. Les invito a que sigan compartiendo con nosotros y que nos pueden marcar el centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00. Ya tengo muchas dudas de personas que la verdad, que les interesa bastante este tema. Por ejemplo, Mercedes Martínez nos pregunta, ¿cómo puedo saber si es real la llamada? Yo deseo colaborar financieramente con Médicos Sin Fronteras, pero debo de dar los datos de mi tarjeta de crédito. Eso me da mucho miedo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le podemos contestar? ¿Alguien? Nada. Fátima. Debemos de solicitar o buscar, indagar, por ejemplo, en el buscador más famoso, un ejemplo, colocar el nombre de la institución que estoy buscando la relación con, si me da un número telefónico, una dirección, visitar la página oficial, redes oficiales, cerciorarme si pertenece a algún comité y demás, para verificar la información antes de compartir un dato sensible, porque no sabemos qué va a pasar con él y por qué me lo están pidiendo. Si nos piden descargar aplicaciones, preguntar por qué voy a descargar una aplicación antes de leer, es muy importante. Claro, muchas gracias. Rosalba Gutiérrez nos escribió y nos dijo, tengo 40 años y no soy muy buena en las computadoras. No me quedó claro. ¿Debo de dar todos mis datos cuando hago alguna compra? ¿Qué le contestamos? No. Yo creo que nuevamente vamos a esa parte, ¿no? La compra que va a hacer, cuál es el beneficio que va a obtener, y probablemente tenga así que dar su nombre, ¿no? Para que se identifique quién está haciendo la compra, y asociado a ello tal vez alguna cuenta bancaria si es que va a realizar el pago precisamente a través de este medio. Si es a través de un depósito, es al revés, a ella le tendrían que dar cuál es la cuenta a la que tendría que hacer ese depósito correspondiente. Si va a ser una entrega a domicilio, por supuesto que tendría que dar su dirección, y como ya se había mencionado antes, si el requisito es hacer una compra
y no implica nada relacionado con su salud, pues no tendría por qué dar, por ejemplo, datos médicos, ¿no? Claro. Definitivamente. Entonces, dependiendo de cuál vaya a ser esa relación, son los datos que le van a estar solicitando. Y para cerciorarse, pues ya se mencionaba, ¿no? Siempre revisar el aviso de privacidad de las empresas, de las instituciones con las que nos vamos a estar relacionando. Perfecto, muchas gracias. Lourdes Albarrán nos dice, saludos desde Toluca, Estado de México. ¿Cómo puedo saber si una página de internet es segura? Tú en camino dijiste en el primer bloque, Sí. como revisar que justo, checar que la página es de la institución, pero ¿cómo realmente podemos saber que sí son? ¿Esa es la página segura? Yo creo que quizá la forma más fácil podría ser ponerse en contacto directamente con la institución a través de una llamada o a través de ir directamente a las instalaciones, sobre todo en temas de cuando llega algún correo electrónico, son muy comunes de actualización de datos bancarios, o muchas veces también llega algún mensaje de texto en el que nos dicen, tuvimos un problema con tu entrega, por favor pícala aquí. Entonces, ahí por ejemplo nosotros, si no hemos hecho ninguna compra, de antemano podemos saber que ese mensaje es falso. En cuestiones de los bancos, creo que lo más sencillo es que nosotros acudamos a la institución y cercioramos que efectivamente necesitan ellos una actualización de nuestra información y en su caso brindarla ahí mismo. Ok, perfecto, muchas gracias. Silvia Lezama nos marcó y nos cuenta, hace 3 meses me hackearon mi WhatsApp. Me llegó un mensaje preguntando si quería actualizar la aplicación a la última versión y ya eran como las 10 de la noche y lo permití. Al otro día, desde las 6 de la mañana, empezaron a pedir dinero prestado en mi nombre. 3 amigas cayeron y me costó el chiste 11,000 pesos porque les tuve que pagar. Me comuniqué a la policía cibernética, pero tienen muchos casos de fraude. Tuve que cambiar mi número y otra amiga psicóloga se inscribió en un diplomado para tomarlo en línea y la estafaron. Todo fue un robo digital. Esto fue algo que nos... Gracias, Silvia, por contarnos tu historia. Y justo tengo otra pregunta que por aquí la debo de tener, que dicen que si te hackean tu WhatsApp, sí debes de cambiar tu teléfono, tu número. Bueno, De Gloria Allende, justo aquí está. les comento, nosotros hemos tenido víctimas que ya han llegado a perder sus cuentas de WhatsApp, de este tipo, de esta aplicación. Cuando nosotros recibimos la llamada, se les brinda la asesoría y el acompañamiento, se les dan las medidas pues de emergencia que deben de hacer. De inmediato a hacer uso de otras redes sociales para hacer público que fueron víctimas de un robo de cuenta. No sé si fue a través de un SMS o a través de buzón de voz, que son modalidades que se están presentando para robar esta aplicación de mensajería. Notificarles que no deben de compartir ningún dato personal de la persona víctima, tampoco realizar depósitos bancarios. Debemos de, nosotros dentro del ámbito preventivo, les hacemos mención que deben de tener o debemos de tener palabras claves con las personas de mi lista de contactos. Si algo no me checa, si alguien me habla de usted cuando siempre me tutea, si algo no está bien, no hay que hacer este depósito ni compartir información sensible, porque no sabemos. En este caso, pues llegaron a depositar o a compartir en cantidades monetarias y la víctima tuvo que reponerlas, ¿no? También debe realizar su denuncia ante el Ministerio Público o ante el juez cívico de lo que sucedió para que, bueno, ella ya esté amparada o ya dio de conocimiento a lo legal de lo que ella está siendo víctima. Perfecto. Así es, como diría Chomsky, ya hay que dudar hasta de la realidad. Muy complicado, pero vamos a escuchar precisamente un testimonio de alguien que sufrió pues este tipo de fraudes y de problemas. Fui víctima de hackeo de mi cuenta de WhatsApp. Todo comenzó, estaba yo laborando en casa, me encontraba trabajando en la computadora y había dejado mi celular cargando. A lo lejos escuché que sonó el celular. Al momento de querer abrir el WhatsApp, se puso la pantalla en negro. Al momento de reiniciar el celular y querer ingresar a la página, a la cuenta de WhatsApp, el celular ya no reaccionó. La cuenta me aparecía la página de WhatsApp como un inicio para dar de alta un número, y al empezar a revisar o querer dar de alta la cuenta, me aparecía que ese número ya había sido
ya estaba en uso y que pues, no se podía recuperar. En ese momento pensé que algo andaba mal, decidí postear un comunicado en mi cuenta de Facebook para notificar a mis contactos que algo estaba sucediendo con el WhatsApp. Al poco rato recibo una llamada de uno de mis contactos diciéndome que estaban pidiendo dinero a mi nombre y que lo que recomendaba era que mejor le llamara a cada uno de mis contactos para avisarles lo que había sucedido o lo que estaba sucediendo con la cuenta de WhatsApp. Esto me afectó bastante, ya que pues al tener que, como ya no se pudo recuperar la cuenta de WhatsApp, tuve que cambiar de número telefónico y muchos de mis clientes, al ver que había sido vulnerada la seguridad, optaron por cambiar de proveedor. También tuve problemas de salud, ya que por todo el problema que se originó, tuve problemas de que se me estaba adormeciendo la mitad de la cara y problemas digestivos a raíz también del estrés. Actualmente me he vuelto muy estricto en cuanto a los sitios y personas que sigo en las redes sociales. Impactante sin duda haber escuchado ese testimonio. No solamente es la afectación que puede implicar, ¿no?, el ser hackeado, sino el daño incluso mental del que ya hemos comentado aquí en Diálogos en Confianza. Una pregunta que quedó pendiente, Benjamín, es: si acepto el permiso de privacidad, ¿se puede revertir? Sí, digamos, el permiso que nosotros otorgamos a la institución, sea público o privada, sí se puede revertir, y justamente para eso sirven los derechos ARCO. Dos de ellos son el de cancelación y oposición. El primero es básicamente, digamos, cancela el uso de mis datos personales, y el segundo es, por ejemplo, tengo 4 tipos de uso, ya no quiero que sea utilizado para el tercero, ya no quiero que sea utilizado para el primero, porque ya no se justifica. Entonces, sí hay forma de hacerlo. Nosotros podemos acudir directamente a la institución o a través de la famosa Plataforma Nacional de Transparencia, y en caso de que nos nieguen nuestros derechos ARCO, en su caso, ir ante los institutos de transparencia y protección de datos locales, en caso de autoridades locales, del INAI, si son autoridades federales, o también del INAI si son instituciones privadas. Ahora, para que la gente que nos está viendo en este momento pueda entender, ¿qué son los derechos ARCO? Bueno, pues son esos... Ay, perdón. No, vas adelante. Las dos, a ver. Sí. No, para nada, adelante. Bueno, primero que nada, o sea, lo que quería que empezáramos a ver un poquito más para atrás y hablando de derechos humanos, es que existen derechos, vamos a decir, vinculados. La Constitución reconoce en el artículo 16 nuestro derecho a la privacidad, ¿no?, de manera indirecta, porque si la ley así no dice, tienes derecho a la privacidad, no lo dice, pero bueno, las interpretaciones son que de ahí viene, y viene un apartado de datos personales. No es que tengamos derecho a tener datos personales, ¿no? Tenemos derecho a que se haga un uso correcto de nuestros datos personales. A través de estas facultades que tenemos que se llaman derechos ARCO, que están relacionadas a esto, ¿no? O sea, la facultad que tenemos como personas de saber qué datos queremos compartir, a quién se los queremos compartir y para qué se los queremos compartir. Entonces, los derechos ARCO son, siempre dicen que es este acrónimo, ¿no?, que se refiere al acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales, y que finalmente justamente nos sirve para regular eso, ¿no?, de quién, cómo, para qué, por qué, hasta cuándo, ¿no? Queremos que sean utilizados nuestros datos personales, ¿no? Estas facultades que tenemos vinculadas a ellos. Por otra parte, no a nivel internacional ni siquiera se limitan al ARCO, ¿no? O sea, hay otros dos, por ejemplo, que siempre se plantean, que es el derecho al olvido, por ejemplo, o el derecho a la portabilidad de datos personales, que ya después podríamos platicar como si en México se puede o no, pero bueno, vamos a decir que son estas otras facultades que pudiéramos tener en el ámbito digital, ¿no? Pero al día de hoy en México están reconocidos esos y son estas facultades. La verdad es que están muy vinculados a
a cómo queremos que ahora sí que todas las personas tengan estos derechos, pero hay que ejercerlos, ¿no? Claro. Ese es el tema, hay que ejercerlos. Exacto, ese es el tema, maestra. Sí. Hemos hablado de derechos, pero Para es decir, hay complementar, derechos, claro. pero realmente se aplica la Pues, ley, Vamos a nos esa protege. parte. Justamente, como ya se ha mencionado, están los derechos y el aviso de privacidad nos debe decir en dónde podemos ejercer esos derechos ante cada institución, ya sea pública o privada, con la que nosotros tenemos una relación. Entonces, con esa institución buscamos en dónde tienen sus direcciones, ya sea físicas o digitales, para acceder y poder preguntar cuáles son los datos que tienen de mí. De entrada, ese es nuestro derecho al acceso. ¿Qué datos tienes de mí? Y tengo derecho a que me digas cuáles son. Si para mí es importante que en ese lugar tengan mis datos y veo que son incorrectos porque ya me cambié de domicilio, cambié mi número telefónico, tengo derecho a solicitar una rectificación para que tengan mis datos correctos. Como ya se mencionaba, si ya se acabó la relación que tenemos, ya no hay una relación de trabajo, ya no estoy haciendo compras, ya no obtengo esos servicios, tengo derecho a solicitar que cancelen mis datos de sus bases de datos, porque ya no tienen por qué tener mis datos. O bien, como ya se mencionaba, la oposición, sí, tienen mis datos, pero estoy viendo que se utilizan con distintos fines, no solamente para brindarme el servicio, para actividades estadísticas, para compartir con otros, puedo decidir qué es lo que sí acepto y a cuáles me opongo. Entonces serían esas formas que nosotros podemos acceder. Y si en algún momento dado nos niegan ese derecho a darnos cualquiera de estos principios que existen, entonces, bueno, pues podemos hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Sí, ¿y ante quién se haría esa denuncia correspondiente? Depende mucho. Si son autoridades privadas, ante el INAI. El INAI es la única autoridad que puede conocer de recursos de revisión, se llama, materia de derechos ARCO de instituciones privadas. Si es pública, debemos ver si es una autoridad federal o si es una autoridad local. Si es una autoridad federal, de nueva cuenta es el INAI. Si es una autoridad local, bueno, dependerá de a qué estado corresponda. Y para acudir al Instituto de Transparencia y Protección de Datos de esa misma entidad. Perfecto, pues sin duda es un tema también interesante el saber a quiénes podemos acudir. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, por supuesto, seguimos abiertas y abiertos a sus sugerencias, a sus dudas. Aquí están muchos expertos, de verdad que se los agradecemos muchísimo que nos están dando las respuestas correspondientes. Regresamos en un momento más. En el último año, 2 de cada 10 mexicanos fueron víctimas de ciberdelitos, entre los cuales se incluye la sustracción de datos personales. Encuesta sobre ciberseguridad de Norton. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y un tema que queremos profundizar es el de los derechos ARCO, Benjamín. Sí, pues bueno, como lo comentábamos hace unos minutos, los derechos ARCO son, digamos, la forma en la cual nosotros ejercemos nuestro derecho a la protección de datos personales, que incluye, como ya se dijo, acceso, rectificación, cancelación u omisión, perdón, oposición. Y todos estos los podemos ejercer ya sea ante los institutos garantes locales o ante el INAI. ¿Y qué es lo que hacen estas autoridades entonces? Obligan a la institución, ya sea pública o privada, a que nos den nuestros datos personales, a que nos cambien nuestra información del domicilio, incluso del nombre. Una reasignación sexogenérica podría dar también pauta para cambio de nombre y actualización. Obliguen al sujeto obligado o a la institución privada que ya no haga uso de nuestros datos personales o a que los cancele. Entonces, digamos que esa es la forma en la cual estas dos instituciones protegen nuestros datos personales. ¿Pero ese procedimiento es tardado?
Ya sabemos que todo aquí es un procedimiento, ¿no? Y tenemos que seguir protocolos. Entonces, lo más importante es que si no estamos ya de acuerdo con el uso que le están dando a nuestros datos personales, acercarnos a la instancia correspondiente y verificar o hacer algo para que se detenga el uso de, o hacer que sí, más bien evitar que se haga un mal uso de nuestra información. Y esa tardanza puede provocar que mucha gente diga, bueno, pues ya dejo esto, maestra. Sí, desafortunadamente a veces los tiempos que se requieren para llevar a cabo todos esos procesos y la cantidad de población que existe en nuestro país y por otra parte el número de personas que atienden estos casos, pues no se dan abasto las instituciones y son procesos tardíos. Pero entre más tiempo te tardes en hacer la denuncia, pues más tiempo va a pasar para que se ejerza alguna situación que lleve a un proceso de investigación y que haya alguna consecuencia, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es importante hacer la denuncia, hacer el seguimiento y tener esa confianza para que podamos seguir adelante. Si estos protocolos, como ya se menciona, no se llevan a cabo, no los estamos buscando la ciudadanía, no hacemos que se cumplan esos derechos y esas garantías, pues por supuesto que no vamos a crecer en ningún sentido. Lo que no es medible no es mejorable. Necesitamos usarlo, medirlo, conocer cómo está funcionando y por supuesto que habrá mejoras. Y en ese sentido yo creo que no vamos tan mal, ¿no? Y cuando hablamos de protocolo o de cierto tiempo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando en promedio? Acá. Hablando por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, son plazos, realmente considero yo, son plazos muy cortos. Sí, son cortos. ¿De cuánto tiempo? Aproximadamente 2 meses, 2 meses y medio. 90 días. Y también tenemos que considerar que, repito, hablando del Info Ciudad de México, son muy pocos los recursos en materia de protección de datos personales que tenemos. Tenemos aproximadamente 300 en materia de datos personales en todo lo que va del año por 4,000, vamos con 4,800 me parece, en acceso a la información. Entonces, digamos, la disparidad sí es enorme. Enorme. Pero eso a su vez habla de, creo, de buena manera. Porque si yo voy a la institución y la institución efectivamente protege, me otorga el acceso, la cancelación y demás, pues ya para qué recurro, ¿no? O para qué voy. Entonces creo que es un espejo de que en cierta medida estamos trabajando bien. Ahora, tenemos derechos, tenemos instituciones que nos protegen, pero la pregunta que yo me hago es, y tal vez muchos nos hacemos, es ¿y cómo está México respecto a otros países? Vamos a decir, en materia legal, vamos, en la parte, el Congreso ha hecho, vamos a decir, su trabajo, yo creo que en una buena medida, ¿no? En el mundo existen varios tipos de sistema de protección de datos personales, pues uno de los más desarrollados es el que tiene la Unión Europea, y antes de que existiera el reglamento que al día de hoy tenían uno anterior y México trajo mucho de ese reglamento y lo incorporó dentro de nuestras leyes de protección de datos personales. Además, nosotros somos mucho de tropicalizar y mezclar, entonces también agarramos un poco del sistema chileno, pero entonces, o sea, la verdad es que a veces México hace este trabajo, ¿no? De traer un poquito, pues lo bueno que existe en diferentes países, y a nivel legislativo a mí me parece que no estamos mal, o sea, a ver, la ley tiene que mejorar, hablábamos de que la tecnología podría ser que evidentemente hubiera mejoras en la ley, pero yo creo que en el papel nuestro sistema es bueno, en el papel. Pero ¿qué pasa ya cuando se trata de la obligatoriedad, ¿no? Y que hablábamos que qué es lo que te entrega el INAI. El INAI obliga directamente, por ejemplo, a los órganos federales o a los entes privados, y lo que hace es que los sanciona por medio de multas normalmente. Multas que pueden ser o muy pocos o muy altas, dependiendo de a quién estén sancionando, ¿no? Que eso también es muy importante que lo entendamos. El tema es saber si eso es suficiente. Con que el INAI haga recomendaciones, con que el INAI haga multas administrativas y que las sanciones a lo mejor no sean muy grandes, porque en sí quienes tienen que cumplir y tienen que tener esta, o sea, vamos a decir la ética de usar bien los datos personales de las personas son los entes o los sujetos que están obligados, los responsables de hacer el tratamiento de datos personales. En ese término yo creo que nuestro sistema de datos personales al día de hoy
es bueno, pero debe de ser empoderado, porque en realidad, ¿no? El nivel que tienen para hacer las investigaciones, ¿no? El personal que tienen es limitado, el INAI hace transparencia, pero hace protección de datos personales. Entonces me parece que en ese sentido hay que fortalecerlo mucho más y tal vez darle incluso facultades como mucho más severas, ¿no? Contra las personas que estén justamente vulnerando los datos personales de otras personas. Y perfecto. Al respecto, vamos a presentar esta entrevista con Alejandro Trejo Álvarez. Él es subdirector de proyectos de ponencia en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Rendición de Cuentas de la CDMX, quien nos explica cómo denunciar precisamente el mal uso de nuestros datos personales y también abunda en lo que son los derechos ARCO. Es importante que lo podamos denunciar porque muchas veces el mal uso de nuestros datos personales puede conllevar a que saquen préstamos a nuestros nombres, a que nos hackeen el celular, ¿no? Ahora en las redes sociales o en los teléfonos es muy recurrente que empiecen a realizar este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno, siempre leer nuestros avisos de privacidad, ¿no? Ya sea cuando vamos a alguna institución bancaria, cuando vamos a realizar algún servicio, y saber para dónde y para qué van a estar nuestros datos personales y qué finalidad van a tener. Eso es importantísimo para que nosotros podamos conocer el uso que le van a dar a nuestros datos personales y que no se vayan a ir a otro lugar. O cuando estamos en alguna página de internet navegando, las famosas cookies o el aviso de privacidad, las letras chiquitas que les llamamos, porque la verdad es que entramos y muchas veces por querer entrar a la página le damos a aceptar a todo, ¿no? Pero no vemos qué hay detrás de ello, ¿no? Entonces, aquí es importante conocer estas letras chiquitas para que podamos saber hacia dónde van nuestros datos personales. ¿Y qué va a pasar si hacen mal uso de ellos? Bueno, si hacen mal uso de ellos están las instancias de estos órganos garantes en materia de datos personales a los cuales podemos acudir a presentar nuestra denuncia. En instituciones privadas, llámese bancos, páginas web, clubes deportivos, podemos acudir al Instituto Nacional de Transparencia a presentar nuestras denuncias. Si se trata de alguna institución pública de la Ciudad de México, como por ejemplo la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Medio Ambiente, que fuiste a hacer un trámite y por alguna razón vulneraron tus datos personales, pues está el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, al cual pueden venir y aquí nosotros atendemos las denuncias que tengan respecto del mal uso de sus datos personales por instituciones públicas de la ciudad. Derechos ARCO básicamente son las siglas de acceso, rectificación, cancelación, oposición y ahora portabilidad ARCOP, ¿no? O sea, algunas leyes todavía hablan de ARCO, hay otras como más garantistas como la Ciudad de México que ya habla de ARCOP. ¿Y qué entendemos por eso? Es muy sencillo. Acceso, pues cuando queremos acceder a nuestros datos personales. Rectificación, este derecho te sirve para que tú puedas corregir tus datos personales cuando están mal. Puede ser en un acta de nacimiento, puede ser en tu CURP, puede ser en algún certificado médico, en algún certificado de estudios, ¿no? Cancelación. La cancelación se refiere a cuando queremos que ya nuestros datos personales no aparezcan en alguna base de datos, en alguna página. La oposición quiere decir que nosotros nos oponemos a la finalidad o a alguna de las finalidades que tiene el uso de tus datos personales. Puede ser a una o puede ser a todas. Y luego viene la portabilidad, quiere decir de cómo se portan nuestros datos personales de una institución a otra. ¿Cómo los podemos ejercer? A través de solicitudes. Ingresar una solicitud al sujeto obligado, a la institución pública, como ejemplifiqué el tema del expediente clínico. Ingresas una solicitud a la unidad de transparencia de la Secretaría de Salud, a través de la cual tú requieres tu expediente clínico. Lo único que tienes que presentar es una identificación oficial con la que tú acredites que eres la persona titular de estos datos personales. Realizas la solicitud y entonces el sujeto obligado o la institución pública te tendría que dar la respuesta. Contamos con una herramienta llamada ATIC, la cual es un chatbot en el cual ustedes pueden acceder y los invito a que además lo usen para que ustedes pregunten lo que a ustedes se les ocurra respecto a la Ciudad de México. ¿A qué me refiero? Podemos preguntar desde cuánto gana la jefa de gobierno, cuánto gana algún funcionario del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, los programas sociales que hay, hasta ayudarnos en el tema de datos personales.
cómo presentar una solicitud de acceso a tus datos personales, una solicitud de rectificación a tus datos personales, preguntarle qué son los derechos ARCO que les acabamos de mencionar, y es una herramienta bastante útil que además va aprendiendo con cada pregunta, pues está hecha a base de inteligencia artificial, y les invito a todas y todos a que podamos entrar a esta herramienta y usarla para aprender y conocer más de nuestros derechos y derechos ARCO. Muchas gracias a Alejandro Trejo Álvarez por esa entrevista que nos dio para darnos más información sobre los derechos ARCO que hemos estado hablando a lo largo de este programa. Y gracias a ti que nos has escrito, que nos has llamado y que has compartido tus historias y tus preguntas con nosotros. Te invito a que sigas participando, a que nos marques al centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y nos puedes ver por la aplicación de 11 Más que puedes descargar en tu teléfono, una aplicación verídica, no se preocupen, ahí no va a haber ningún problema con sus datos personales. Guadalupe Morales nos escribió y nos dijo, ¿podrían especificar qué son las cookies? Porque generalmente cuando entro a una página en línea para leer un texto, siempre me aparece la leyenda de aceptar cookies y si uno no le da aceptar, desaparece el texto o no te lo deja leer. En mi caso, yo mejor cierro la pestaña. Por favor, ¿me podrían explicar para qué sirven? Hace ratito, Fátima, habías hablado de ello. ¿Le podríamos explicar un poquito más a Guadalupe sobre qué son? Sí, ¿Y qué pasa si le dices que no? Es lo que mencionábamos hace un rato, que cuando nosotros les decimos que no, en automático algunas páginas nos cierran el contenido y ya no podemos visualizar. Entonces aparece en la página en la parte inferior y dice aceptas. Si no leemos o si nos llama mucho la atención, seguramente le vamos a decir sí, acepto. Y se va guardando el algoritmo, ¿sí? No me equivoco, se va guardando la información y nos va dando sugerencias o se va haciendo la gestión de comunicación entre, ¿no? Está muy relacionado como a nuestro comportamiento que tenemos dentro del mundo digital, o sea, en el mundo del Internet. Entonces, por ejemplo, cuando entramos a una página, damos datos directos, vamos a decir, ¿no? Que a lo mejor nos piden justo, vamos a comprar y bla, bla, bla. Pero hay otra información que no nos damos cuenta que estamos dando acerca de nuestro comportamiento, ¿no? Por ejemplo, qué otros productos estábamos viendo, más o menos de qué áreas, o sea, metadatos que hay detrás, ¿no? A lo mejor más o menos la región por la que estamos, etcétera. Entonces, esa información es la que le estamos compartiendo a estas páginas que ellos van a utilizar en materia comercial, ¿no? Entonces, es información indirecta que damos a través de nuestro comportamiento en línea. Entonces, digamos que existe, ¿no? Siguen siendo datos que nos pueden identificar, entonces existe pues sí una obligación también de que las personas, las páginas, los que están detrás nos las soliciten sobre si queremos compartirlos, pero justo tal vez ahí es donde hablábamos que la legislación tal vez todavía le falta llegar en el término de que no nos, o sea, de alguna manera podamos decidir sí, no, pero de todos modos se mantenga abierta la página, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a decir que es esto, o sea, es un comportamiento residual y son datos personales que damos, pero que damos por el comportamiento que tenemos en línea. Pero le pones ahorita aceptar a la página, ¿no? De que sí, aceptar cookies, lees tu documento, haces lo que quieras, y después las puedes eliminar y se supone que ya quedan eliminados del Internet. ¿Estoy mal? ¿Así funciona? Sí se pueden eliminar las cookies. De hecho, entras a tu dispositivo, te vas a la parte de ajustes y ahí puedes ver cuáles son las cookies que se han generado, cuáles son las que están, cuáles quieres borrar o si quieres borrar todo, ¿no? Es algo similar con los asistentes virtuales que tenemos en casa o en las empresas, en las organizaciones que responden a comandos de voz y que regularmente le llamas por el nombre de la empresa, por el nombre que le han puesto a ese asistente virtual y que a través del comando de voz, bueno, pues lleva a cabo las actividades que le pidas, ¿no? Prende el radio, apaga la tele, pon la cafetera, prende las luces y esos comandos de voz pues se van guardando, ¿no? Sería un equivalente y van haciendo un historial de nosotros porque prácticamente los tenemos todo el día encendidos, todo el día activados y van guardando un historial de nuestras actividades. Perfecto, muchas gracias. Aurora Pérez nos marcó también y nos cuenta, hice un pedido de alitas al carbón a un número que me facilitaron, entonces me trajeron mi pedido y todo bien. Sin embargo, al paso de los días comencé a recibir llamadas realizándome pedidos por teléfono, por lo cual identifiqué que mis datos estaban dados de alta como el establecimiento. Hasta en mi imagen de perfil ya había alitas al carbón.
Incluso ya me han llamado para levantar pedidos o extorsionarme creyendo que soy la dueña. Ni siquiera conozco el lugar, mi contacto todo fue a través de teléfono. ¿Qué puedo hacer para que mi número se desvincule al negocio o qué me recomendarían? Debemos de realizar la denuncia, ¿no? Porque están suplantando nuestra identidad, están utilizando nuestra información y pues somos vulnerables a llegar a ser víctimas de algún incidente, ya no tanto digital, también sino físico. Yo lo que les diría es, a veces creemos que la vía legal también es la única vía que tenemos y eso es falso. O sea, también existen otros canales dependiendo de dónde es donde se están haciendo mal uso de nuestros datos personales. Aquí lo que veo es que evidentemente hay una relación de varios datos personales porque lo que veo es que también dijo que ya en línea, en internet también se están usando. Entonces, por ejemplo, ahí existen plataformas por ejemplo, de Meta, ¿no? Como Instagram, como Facebook, etcétera, que tienen sus propios mecanismos también para justamente resolver cuestiones con usurpación de identidad, etcétera. Entonces, también es bueno que busquemos si existen estas plataformas o en redes sociales mecanismos en donde podamos reportar que están haciendo, hay una usurpación de nuestra identidad, qué datos están usurpando, etcétera, para ver si ese es un mecanismo que se puede ocupar. La vía legal puede ser buena o la vía, vamos a decir, como buscar una sanción a través de las fiscalías. A veces es un poco más tardado y a veces lo que queremos es una solución inmediata, ¿no? Claro. Entonces, puede ser que esos mecanismos a veces sean mucho más veloces que iniciar un proceso judicial o iniciar un proceso de investigación. Y precisamente vamos a hablar de otro aspecto fundamental que son los datos biométricos. Realmente los datos biométricos nos protegen, nos ayudan, pero primero los invito a que escuchen a ustedes nuevamente a Anaíbi Becerril. Ella es vicepresidenta de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, precisamente hablando de lo que son los datos biométricos. Los datos biométricos son datos personales, ¿no? Porque vienen de una persona, vienen de nosotros. Pero son características, ya sean físicas, ya sean biológicas o de comportamiento de cada uno de nosotros que son únicas y que permiten identificarnos de manera muy precisa. Es información que puede ser medida a partir de que nosotros podemos cuantificar todas las cosas, a partir de que nosotros y la tecnología nos ha permitido digitalizar todo, ¿no? Incluyendo a las personas. Digitalizar nuestra voz, digitalizar nuestra cara, digitalizar nuestras huellas. A partir de poder hacer todo cuantificable, tengo sistemas entonces que me ayudan a ser identificado a esas personas. Entonces, se trata de información que puede ser medida y registrada, pero que deviene justamente de una persona. Por ejemplo, la huella digital, ¿no? La huella digital la utilizamos para desbloquear nuestros teléfonos, para acceder a ciertos lugares de trabajo, ya la tenemos muy normalizada. El reconocimiento facial, ¿no? Hay algunas características del rostro que justamente se utilizan a partir de las cámaras, a partir de cámaras para identificar a una persona, ya sea en sistemas de seguridad o inclusive en redes sociales, o inclusive a veces te dicen autentícate con tu selfie, te sacas tu selfie, pero están haciendo una identificación y un reconocimiento de tus características de la cara. El reconocimiento de voz es otro. El análisis de tono o patrón de la voz que se utiliza para verificar nuestra identidad, ¿no? En algunos sistemas, a partir obviamente de teléfono, es otro medio también y son datos biométricos. El iris o la retina, el patrón del ojo, que es único. Todos los datos biométricos, es bien importante, son únicos. Es muy importante identificar que estos datos son universales, ¿no? Son datos con los que contamos todas las personas. Son únicos, no existen dos biométricos con las mismas características de las personas. Son permanentes, se mantienen y permanecen durante el largo del tiempo de cada una de las personas y, como les había comentado, son medibles de forma cuantitativa. Para que podamos considerar que los datos biométricos son seguros, deben estar protegidos adecuadamente por quienes los recolectan, por quienes los tratan. ¿Qué implica? Pues que los responsables deben tomar recordemos que tenemos dos deberes de seguridad y de confidencialidad, entonces deben tomar las medidas técnicas, administrativas y físicas necesarias, ¿no? Atendiendo al tipo de dato de que se trate para garantizar la seguridad de estos datos. Nosotros podemos autenticarnos a través de algo que sabemos. Por ejemplo, nuestra contraseña. Nuestra contraseña es algo que sabemos. Hay sistemas que solo nos piden una contraseña. Nosotros podemos autenticarnos por algo que poseemos. A veces, cuando vamos al cajero, nos piden nuestra tarjeta, que es lo que poseemos,
y nos piden nuestra contraseña, que es lo que sabemos. Entonces ahí hablamos de la famosa autenticación de 2 factores. No solo nos piden la tarjeta, nos piden la tarjeta y la contraseña. Otra forma de autenticarnos es por medio de algo que somos. Y el punto es ese, el dato biométrico es algo que nosotros somos. Los datos biométricos no es la única forma. Insisto, podemos conjugar estos patrones de autenticación, por eso se llama autenticación multifactor o 2 factores de autenticación, para poder buscar que sea más difícil que alguien pueda romper esa seguridad e ingresar haciéndose pasar por él. Abundando, maestra, ¿son seguros los datos biométricos? Claro que sí, en el sentido que nos identifican a cada persona de manera única. Nuestras huellas digitales son nuestras, son personales y nadie más va a tener mis mismas huellas digitales. Lo mismo pasa con mi iris, por ejemplo. Entonces, claro que son seguros en ese sentido, que son personales y que nadie más los podría utilizar de manera lícita, porque no tienen mis manos, no tienen mis ojos. Sin embargo, es importante también tener presente que estos datos biométricos quedan en bases de datos. Y si esas bases de datos quedan expuestas, pues probablemente alguien más pueda hacer uso de ellos. Mencionábamos hace un momento que también como parte de los datos biométricos está nuestra voz, está nuestra imagen, y entonces, pues, ¿en dónde está nuestra voz? Hay muchas grabaciones en distintos lugares, nuestras fotografías, nuestras imágenes. Es más, hay cámaras públicas en la ciudad que nos registran de manera personal. Entonces, sí son importantes, sí son seguros, pero también, por supuesto, que nos dan una cierta sensibilidad a que puedan ser mal utilizados nuestros datos. Es que ahí viene el punto importante, que puedan ser mal utilizados, y sobre todo también el otro tema que vamos a abordar regresando es el de la inteligencia artificial. Seguramente la inteligencia artificial pues es otro componente de la época digital que también nos pone en vulnerabilidad. Así que síganos escribiendo para contestarles después de esta pausa. Regresamos en un momento más. En México, un 17% de los usuarios en la web fue víctima de robo de identidad en el último año. Encuesta sobre ciberseguridad de Norton. Cada 24 de octubre se conmemora el Día Mundial contra la Polio, fecha instaurada por la Organización Panamericana de la Salud como tributo y celebración al nacimiento de Jonas Salk, investigador estadounidense que desarrolló la vacuna que logró prevenir esta terrible enfermedad. La poliomielitis es una enfermedad contagiosa que afecta principalmente a niños. El virus se transmite de persona a persona principalmente por vía fecal oral y con menos frecuencia a través de un vehículo común como el agua o los alimentos contaminados, y se multiplica en el intestino desde donde invade el sistema nervioso y puede causar parálisis. En esta fecha se busca destacar los esfuerzos mundiales para eliminar la poliomielitis y la importancia de la vacunación para proteger a niñas y niños de esta enfermedad. Asimismo, es una oportunidad para visibilizar la importancia de todos los padres, cuidadores, personal de salud y voluntarios para que las vacunas contra la polio lleguen a los niños y sus comunidades. Para tener un México sin polio, la Secretaría de Salud invita a los padres de familia a llevar a sus hijos entre 6 meses y 5 años de edad a su unidad de salud para su vacunación. Probablemente la mayoría identifica, por supuesto, su nombre, su dirección, su teléfono, y estamos hablando de datos numéricos, de datos alfabéticos, pero también nuestra imagen, nuestras fotografías, nuestros videos nos relacionan y es parte de nuestra información personal porque nos identifica.
Asimismo está todo lo que contiene nuestra voz, todos esos audios en donde queda grabada nuestra voz, también es un dato personal. Por supuesto que nuestra firma y todos aquellos gráficos, no solamente las firmas, qué pasa con los rayos X, ¿no? Ahí está nuestra información, las placas dentales y por supuesto los datos biométricos que en muchas ocasiones las más cada vez utilizamos para acceder a distintos sitios, nuestra huella digital, nuestro rostro, nuestras pupilas. Cuando nosotros ingresamos al mundo virtual y creamos un perfil en las redes sociales, nos piden o nos solicitan datos personales. De nosotros depende si ya leímos características, términos y condiciones, si los compartimos. Una de las primeras recomendaciones es verificar que el sitio donde estamos ingresando nuestros datos sea el sitio legítimo de la institución o de la tienda o incluso el desarrollador de la aplicación sea, por ejemplo, alguna reconocida. Todos sufrimos más o menos, puede ser robo de identidad, usurpación de identidad más bien, algún robo de información, etcétera. Pero las mujeres y los ataques que sufrimos las mujeres en nuestros datos tienen que ver justamente con ataques a la intimidad. En porcentaje, diríamos que en números pareciera que ya nos estamos igualando, pero el tipo de ataques que sufrimos a nuestros datos personales son distintos y en algunas ocasiones pudiéramos decir más graves porque pudieran terminar incluso pues en trata de personas y algunos delitos más graves. El aviso de privacidad se vuelve sumamente importante porque cada persona al momento de que estamos haciendo alguna adquisición estamos aceptando los términos y condiciones de la empresa con la que nos estamos relacionando. Si no revisamos su aviso de privacidad, pues no nos enteramos qué tipo de datos nos están pidiendo, para qué los van a utilizar, cómo los van a utilizar y si inclusive los van a compartir con alguien. Todo nuestro sistema de justicia pues está muy saturado, ¿no? Y justamente la parte de investigación me parece que por las cantidades de actividades que existen en línea, además cada segundo, ¿no? O sea, cada segundo estamos haciendo algo conectados a la red. Es complicado investigar Internet. Además, por ahí podría estar incluso el delincuente en otro país, ¿no? Claro, en otro lugar, claro. Y hay mucho anonimato en Internet. Entonces, no solamente es el tiempo, sino el porcentaje que realmente puede accesar a la justicia o a la reparación del daño. Lo cierto es que es difícil, es muy complicado. Muchísimas gracias por seguir con nosotras, Jueves de Sociedad, aquí en Diálogos en Confianza, con el tema de cómo protejo mis datos personales. A lo largo de 3 bloques hemos hablado sobre qué son los derechos ARCO, el aviso de privacidad, las cookies, si los tengo que aceptar, si no los tengo que aceptar. Entonces les invito a que compartan este programa en sus redes sociales para que más personas estén enteradas de cómo proteger sus datos personales. Y sobre todo agradecerles a todas las personas también que se tomaron el tiempo de vernos y de escribirnos y de llamarnos. Ahorita voy a hacer lectura a unos comentarios y dudas que todavía tengo por parte del público, pero como siempre agradecerles sus llamadas y su participación para hacer este programa todas juntas. Laura Elena Muñoz nos escribió y nos dijo: muy buenos días, a mí me pasó, fui a la policía de investigación y llamé a la policía cibernética. Bloquearon mi número y a 2 de mis contactos les llamaron de un número que empezaba con 81. Me enviaron captura de pantalla y eso se lo pasé a la policía de investigación. Les pedían dinero en mi nombre o llamaban que tenían un paquete por recibir, pero antes debían depositar. En Consejo Ciudadano me dieron la indicación de bajar la aplicación No Más Extorsiones, que es No Más XT. Ahí se puede bloquear el número de teléfono o celular de donde quieran extorsionar. Lo importante fue que pude avisar desde el teléfono local a todos mis contactos. Pero ella nos pregunta, ¿también se debe denunciar si se pierde el INE? Porque de ahí también sacan bastantes datos personales. ¿Qué le podemos decir? Sí, debemos de denunciar porque, como mencionábamos hace un rato, el INE tiene datos como mi domicilio, mi nombre, mi edad, incluso mi CURP, ¿no? Que ya ahí tiene la descripción mía, una característica que me identifica y me diferencia y que me hace vulnerable ante diferentes incidentes, ya sean físicos o sean virtuales. Pueden solicitar un préstamo a mi nombre en donde nada más tenga que compartir el INE. Solicitan el INE, comparten el INE, le dan el préstamo y empiezan a hacer, pues, a suplantar mi identidad. ¿Quién va a ser responsable en ese momento? Yo, aunque no haya cometido ese delito. Entonces es muy importante realizar la denuncia. Hace un rato también comentaban hacer uso de los de las propias redes sociales o de las aplicaciones de mensajería. Fui víctima, no compartas, no deposites, tuve este incidente,
para salvaguardar mi integridad y la de las personas que están a mi alrededor. Pero, por ejemplo, solo se puede denunciar documentos oficiales. A veces si alguien pierde la identificación del trabajo, donde también vienen datos importantes, también se debería de denunciar porque no es una identificación oficial. Por ejemplo, nosotros sí tenemos que denunciar cuando llegamos a perder nuestra credencial, porque trae nuestro nombre, nuestro número de empleado, si tenemos portación, no tenemos portación, y eso nos hace vulnerables. Entonces, cualquier documento que tengamos, desde mi punto de vista, que contenga un dato personal, se debería de reportar. Ok, perfecto. Muchas gracias. Regina Jiménez nos pregunta que ¿en dónde puedo bajar esas plataformas de ARCOP? ¿Le podemos decir? No, lo que pasa es que ARCO como tal es el acrónimo relacionado con las facultades de los derechos ARCO. Más bien, si tú quieres, ahora sí que quejarte, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de que exista alguna empresa, ¿no? Muy insistente que te esté marcando para ofrecerte tus productos a todas horas, todos los días, ¿no? Primero, hay que entender que a lo mejor en algún momento lo dimos y en México tenemos mucho esta cultura de, decíamos, viene Navidad, ¿no? De dame tu nombre, tu teléfono, no sé qué, te voy a registrar para una rifa, para no sé qué, y ahí damos el dato a un proveedor y tal, ¿no? O a veces del topper, ¿no? En el súper. O sea, tú nada más dame aquí, anótame tu número, no sé qué, y te regalo un topper. Probablemente estamos dando esos datos para fines publicitarios y realmente ya después no nos damos cuenta cuántos ya se los dimos y entonces recibimos llamadas spam a cada rato y es como, ok, es momento de que, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Bueno, una sería evidentemente ejercer estos derechos. Entonces tú tendrías que tratar de ver quién me está marcando, ¿no? Me está marcando esta empresa de productos de belleza. Ah, bueno, entonces voy a meterme a su página, voy a ver si tiene este aviso de privacidad para contactarme con ellos y pedirle esto, ¿no? El acceso, decían, saber qué datos tiene, decirle que ya no quiero que los use. Entonces esta es una forma, no es como una plataforma tal cual, sino más bien es meterte a cada una como de las personas que tienen tus datos personales como para bloquearlos. Y otro que no hemos dicho mucho, pero es tanto en la industria financiera, por ejemplo, como en lo que tiene que ver con comercios, también podríamos ir a las procuradurías, ¿no? A Conducef por una parte y a Profeco con otra, también para hacer quejas referentes a justamente estos pues comerciantes, ¿no? Y cómo están utilizando nuestros datos personales. Ah, perfecto. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo, Camilo? Sí, solamente para ahondar un poquito, los derechos ARCO, como lo comentamos, son la forma en la cual nosotros ejercemos nuestro derecho a la protección de datos personales. Y la herramienta con la cual podemos ejercer nuestros derechos ARCO, es la Plataforma Nacional de Transparencia. En cualquier buscador, ustedes ponen Plataforma Nacional de Transparencia, les va a arrojar la página, y ahí ustedes se registran y pueden hacer ya sea su solicitud de ejercicio de derechos ARCO o en su caso el recurso en materia de protección de datos personales. Para ello también es muy necesario comentar lo que me parece que no se dijo. A diferencia de el acceso a la información, que son, digamos, materias hermanas, en la que no necesitas acreditar quién eres o para qué necesitas la información, en materia de datos personales es importante que la persona que está solicitando el ejercicio de ese derecho acredite efectivamente que es la persona titular de la misma. Entonces, volviendo al punto, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia es como pueden ejercer sus derechos ARCO. Perfecto, muchas gracias. Cris García nos llamó y nos contó. Aquí en México hay páginas en línea que son fraude para sacar cita para el pasaporte y para la visa. Y son cantidades grandes de dinero las que se pagan. Yo lamentablemente caí en esa situación y perdí 14,000 pesos. Eso nos contó Cris García. Y Diana Arenas nos dice, muchas gracias por toda la información, pero ¿cómo realmente puedo eliminar mi número para ya dejar de recibir llamadas de compañías telefónicas para cambiarme? Y lo mismo en los bancos para que ya no nos llamen para ofrecer tarjetas de crédito, porque es impresionante lo insistentes que son. Excelente tema, muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por tu comentario. Entonces, ¿realmente se puede eliminar el número? O sea, con esta vía que estábamos hablando de ejercer tus derechos ARCO, o sea, es la vía, ¿no? Como les decimos, realmente, o sea, creemos que esto es algo que pasa, que a veces
nos oponemos al tratamiento de datos y luego lo volvemos a dar. Y luego, o sea, como por diferentes momentos, ¿no? Eso es algo muy común que sucede y que a veces no nos percatamos. Entonces, sí es posible que las compañías, evidentemente, porque tienen esta obligación de cumplir con la ley, tengan que eliminar el uso de tu... No tanto que a veces es eliminar el dato, sino el tratamiento que le están dando a ese dato en concreto. Entonces, sí es posible, pero lo que les diría es, hay que tener cuidado de que no lo volvamos a dar y que lo estemos dando a cada rato, ¿no? Entonces esto también es algo que hay que tener en cuenta y que finalmente la parte más tardada, yo creo que la parte de protección de datos y de los derechos ARCO tiene que ver con la disposición de la compañía de ejercer, ¿no? O sea, de una manera inmediata y de estas solicitudes que hace por las personas o que hace la autoridad. Entonces dependemos un poco también de ellos, ¿no? De la velocidad y en claro que pueden incumplir, pero entonces ya vendrían las sanciones. Perfecto. Y bueno, pues hablando de otro aspecto que nos preocupa a muchos es la inteligencia artificial. Ya hemos hablado las distintas formas en que debemos de evitar proporcionar nuestros datos personales para evitar caer en cualquier tipo de riesgo, pero la inteligencia artificial, ¿qué tanto nos vulnera? Bueno, pues, en cuanto a nuestros datos. Sí. La inteligencia artificial hoy día cada vez es más utilizada y lo que hace es tomar información de distintos repositorios para complementarla y para armar lo que alguien le está solicitando, ¿no? Entonces, hay información que nosotros estamos poniendo a disposición de los demás a través de Internet, a través de las búsquedas que hacemos, de la información que subimos, de nuestras redes sociales, de nuestras páginas personales, los accesos que estamos compartiendo y esa información que se va tomando, además de nuestros dispositivos virtuales que ya comentábamos, estos asistentes virtuales que cada vez son más utilizados en las casas, en las empresas y que en el momento que nosotros los activamos a través de algún comando de voz, están tomando grabación de información que nosotros estamos compartiendo, puede ser inclusive de conversaciones privadas que estamos realizando y que no nos dimos cuenta que nuestro asistente se activó de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿actúa la inteligencia artificial a nuestro favor? Claro que sí, pero hay que aprender a utilizarla correctamente y no poner en riesgo nuestra información. Y si me permiten, aprovechando, hablando de los asistentes virtuales, bueno, pues en ese sentido, sí tenerlos en casa nos ayudan muchísimo, por supuesto, pero en donde no deberían estar, ¿no? Yo creo que eso también es un tema importante, no tenerlos cerca de los televisores, por ejemplo, cuando la televisión está encendida, pues hay comerciales, hay programas que justamente activan ese comando de voz. Y sin darnos cuenta, nuestro asistente virtual fue activado sin que nos diéramos cuenta y en ese momento puede incluso hacer grabaciones. No sé si les ha ocurrido que están en una plática y de repente su asistente virtual contesta, ¿no? Y entonces, ay, ¿por qué me habló? No nos dimos cuenta que nosotros mismos lo activamos. ¿Y dónde no tenerlo tampoco? Pues en nuestra recámara, en nuestras habitaciones personales, porque regularmente son los espacios más íntimos en donde hacemos conversaciones privadas o estamos haciendo cuentas, por ejemplo, y sin percatarnos pudimos haberlo activado y se está grabando una conversación privada. Entonces, tener mucho cuidado también en ese sentido. Yo quiero, o sea, voy a invitarnos a todos y a todas como personas a que vamos a tratar de meternos a temas de inteligencia artificial pensando que hablamos de la inteligencia artificial como si fuera una, y la verdad es que hay muchos tipos y ramas de la inteligencia artificial y muchos usos. La inteligencia artificial lleva un desarrollo de más o menos 30 años o más de 30 años, no es algo nuevo en realidad. ¿Por qué tiene el boom que tiene ahora y por qué ahora podría ser más peligrosa? Porque está conectada a Internet. ¿Y qué ha pasado? Que hemos estado generando, dicen por ahí, que tanta información que en los últimos años hemos duplicado, triplicado la información que habíamos creado como humanidad en el pasado. Eso no significa que sean datos buenos, ¿no? Significa que justo, a ver, yo de la mañana le saqué una foto a mi hot cake, eso ya está guardado en la red, ¿no? O sea, no significa que sea información valiosa, pero que a alguien le puede encontrar el valor, sí.
La inteligencia artificial, como el internet, como las redes sociales, son una herramienta. No es que per se pueden ser buenos o malos, sino que detrás de esos hay personas. Y las personas, tanto las empresas como las personas físicas, no tienen normalmente siempre, ¿no?, como buenas intenciones. Entonces hay que pensar que realmente detrás de eso no existe hoy una inteligencia artificial que sea, hasta donde yo tengo el conocimiento, totalmente autónoma, y de hecho las legislaciones van a prohibir en ese sentido que exista una donde no exista una supervisión humana. Entonces siempre está ligada a personas. Es como yo siempre he dicho, tú puedes tener un tenedor que sirve para comer, pero también puedes usar un tenedor para lastimar a una persona. Claro, claro. Entonces las herramientas son para eso. Entonces en esa medida lo que yo les diría es, ustedes no le darían a un niño unas tijeras sin antes explicarle para qué sirven y cómo sirven. Claro. De igual manera, cualquier herramienta tecnológica debe ser lo mismo. Si nosotros los padres o los mayores no sabemos recortar, entonces no le tratemos de dar a un niño unas tijeras, ¿no? Entonces, en la misma medida, igual, la inteligencia artificial, si no la sabemos usar, o sea, tratemos en la medida de lo posible de no utilizarla, porque no sabemos qué implicaciones pueda tener, ¿no? Evidentemente, sí, la inteligencia artificial al día de hoy presupone un reto para todas las personas, por el alcance que puede tener, por o sea, vamos a decir, la velocidad y la capacidad de procesar la información, que es mucho más veloz. Pero yo les diría, el riesgo son las personas. Las personas, nosotras y nosotros, somos el principal riesgo. Que en pocas palabras diría que hacer el buen uso. Exactamente. Abrir la mente para entender todo sin, por supuesto, menospreciar lo que significa la inteligencia artificial, ni nada por el estilo, ni el internet, sino simplemente estar atentos. Y voy a este último punto, nos quedan unos cuantos minutos. ¿Qué consejo les darían ustedes a las personas para evitar que los datos sean mal usados? Así en términos sencillos. Benjamín. Creo que lo principal es verificar a quién le damos primero los datos, para qué los va a utilizar y en su caso qué acciones vamos a tener nosotros para una vulneración en caso de que lo haya. Creo que serían básicamente esos 3 consejos. Fátima. En cuestión de redes sociales, por ejemplo, hacer uso de los términos de privacidad, candados de seguridad, quién puede ver tu foto de perfil, quién te puede seguir, quién te puede etiquetar, qué sugerencias quieres ver y demás. Verificación en 2 pasos, contraseñas seguras, esto nos sirve en el ámbito digital, que nos ayuda a disminuir la vulnerabilidad que tengamos de ser víctimas de alguna extorsión, algún fraude, alguna suplantación. Maestra. Pues en sus dispositivos siempre tengan un anti-malware. Eso se vuelve muy importante. Me parece que todos nuestros dispositivos deben tener un anti-malware y sobre todo en nuestros celulares. Creo que el dispositivo más utilizado es precisamente un dispositivo móvil que tenga su anti-malware y estar haciendo todas las actualizaciones correspondientes, fijarnos cuáles son las aplicaciones que vamos a descargar, que sean descargadas de sitios verídicos, estar siempre revisando que sea HTTPS, esa S se vuelve muy importante y que de la página donde vamos a descargar algo veamos que esté el candadito de seguridad. Yo creo que sería de lo más importante de mi parte. Leticia, ya casi para finalizar. Yo creo que tenemos que regresar unos pasos como personas a cuestionarnos sobre el tema de la privacidad, porque finalmente está vinculada a la protección de datos, y pensar por qué antes usábamos cortinas y al día de hoy quisiéramos vivir en un espacio de vidrios totalmente transparentes, ¿no? Ser consciente de por qué realmente estoy compartiendo esto, ¿para qué lo voy a hacer? Y en el futuro quiero que sigan sabiendo esto, ¿no? Es decir, ¿qué tanto, por qué uso la ropa y por qué al día de hoy, ¿no? Mañana, o sea, quiero salir exhibiendo tantas partes de mí tan íntimas, proporcionándosela a cualquier persona. Entonces creo que este es un trabajo que nos toca regresar un poco porque la velocidad con la que ha avanzado todo a veces no nos permite un poco detenernos o ir más lento y recapacitar en qué queremos como humanidad, qué queremos como personas y construir y caminar para construir ese mundo. Que parece algo fácil, pero regularmente no lo hacemos, ¿no? Así es. No sé, maestra, si usted quería comentar algo. Pues me parece que todos estos consejos se vuelven muy importantes y que tengamos mucho cuidado las personas porque en cualquier momento podemos
ser víctimas de una situación de extorsión, de fraude, ya sea a través de las aplicaciones que tenemos o incluso a través de llamadas telefónicas, no aceptar llamadas telefónicas de desconocidos. Hoy día nuestros dispositivos pues nos permiten identificar quién nos está llamando, no aceptar esas llamadas que no conozcamos, y si a alguien le interesa muchísimo conectarse con nosotros, pues buscará algún otro medio, algún mensaje para poder verificar que es una persona lícita. Y aprovechando, jamás darle el link, por favor, a cualquier adjunto que tengan. Si dice aquí oprime, no opriman, por favor. Vayan y busquen la página correspondiente de la empresa, de la institución con la que quieran tener alguna vinculación, pero no hacer clic en esos enlaces. Pues la verdad que agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, porque los datos que nos dieron, espero que a las personas que nos hicieron el favor de escribirnos, de escucharnos, bueno, pues les puedan servir, estar alerta siempre, mi querida Diana, ¿no? Así es, Pati, y recordar que el programa se queda en las redes sociales, se queda en Facebook, en YouTube, en la aplicación, en la página del 11, para que lo compartan y pues más personas puedan estar enterados de cómo proteger sus datos personales y qué herramientas pueden usar para pues, que no les hagan mal uso, ¿no? Así es, sobre todo protegernos, disfrutar de la tecnología, del internet, pero con cabeza, como nos decían aquí las expertas y los expertos. Gracias por su atención.